Buenas noches, Dios les bendiga. Es un privilegio una vez más poder llegar hacia ustedes a través de este medio. Y hoy vamos a continuar la escritura de la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 2, la segunda parte al 3, que dice así la palabra del Señor. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más nos presentamos delante de tu presencia, dándote gracias por la oportunidad, por el privilegio que me concedes, poder llegar a través de este medio a las mentes, especialmente a los corazones de cada persona que nos estará viendo y escuchando. Gracias, mi Dios. Pedimos que tu Espíritu Santo haga la obra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada comenzamos a leer el capítulo 1, versículo 1, donde vuelvo a leerlo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La semana pasada, del capítulo 1, versículo 1 al versículo 2, la primera parte, estuvimos hablando sobre Jesucristo siendo la voz de Dios. Hoy vamos a estar considerando este tema, la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que Él viene a ser superior? Y por lo tanto, en esta ocasión voy a estar presentándoles siete razones que comprueban la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante, ya que en estos días, como hemos mencionado, Jesucristo es la persona más importante del cristianismo, y no solamente del cristianismo, del universo entero, porque así Dios Padre lo ha querido. Por eso vamos a tratar de, en los próximos minutos, abarcar estas 7 razones, estas 7 cualidades que nos presentan que Jesucristo es superior a todo y a todos. Por lo tanto, vamos a comenzar con la primera. La primera razón, nos dice la Escritura que Él es el heredero. Nos dice el versículo: a quien constituyó heredero de todo. Es muy interesante cómo el escritor aquí está citando parte del Salmo 2, y quizás el escritor del Salmo 2 pensaba en los decretos de Dios cuando habla sobre el Hijo, cuando dice: y yo promulgaré el derecho, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Sabe que nuestra frase viene a completar otras declaraciones que las Santas Escrituras enseñan, que Dios no hará nada en la esfera de los hombres, ni aún en las esferas espirituales más amplias, sin el Hijo. O sea, todo el plan divino para que se realice, para que se ejecute, tiene que estar involucrado el Hijo, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Porque sin el Hijo siervo, quien dijo en una ocasión en Mateo capítulo 11, versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Es muy interesante añadir aquí que cuando hablamos a Jesús como heredero, nos está hablando que el Hijo es heredero de todo. O sea, todo lo que Dios Padre le pertenece es de Él. Todo lo que
la creación, el universo entero es del Hijo. O sea, así como cuando una persona deja una herencia a sus hijos, de cierta manera, aunque aquí solamente está hablando del unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que más adelante vamos a estar mirando que no solamente es un simple heredero, sino que como Dios también merece toda esta herencia que en cierta manera el Dios Padre le ha concedido. Y sabe que la bendición hermosa de saber que Cristo es heredero es que también nos dice la Escritura que nosotros somos coherederos con Él. O sea, que todo lo que le pertenece a Cristo por derecho a la autoridad divina también es aplicado a nuestras vidas, también es una recompensa, una herencia, aunque no tanto recompensa, porque como nosotros en otros tiempos que andábamos nuestros delitos y pecados, no merecíamos el perdón de Dios, no merecíamos todas las bendiciones de Dios. Por lo tanto, por su misericordia, por su gracia, por los méritos de Jesucristo, también somos herederos de Él. En nuestras palabras, no necesitamos residencia, ciudadanía, porque todo nos pertenece gracias a los méritos de Cristo. No hay otro heredero, y por ser Él el único heredero, nosotros como redimidos por Él, somos coherederos de Él. Es una gran bendición saber de que también tenemos esa herencia en Cristo Jesús. Aunque lo más importante de la herencia es la vida eterna que se nos ha prometido, que un día podremos nosotros tener cuando estemos allá en el cielo con Él. Gloria a nuestro Dios, porque así lo ha establecido. Por eso es la primera razón para presentar la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Él es el heredero de todo. Por eso podemos decir que Jesucristo es heredero de todas las cosas. No hay cosa que se escape. Todo entra en esta declaración de herencia, en esta posesión de herencia. Todo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Amén. La segunda razón que podemos señalar de por qué nuestro Señor es superior a todo es porque Él es el Creador. Nos dice esta parte del versículo 2, y por quien asimismo hizo el universo. Es muy interesante que aquí no solo nos conduce al comienzo de la historia, sino que también Cristo fue el agente activo de la creación. Es de nuestra manera saber que este es un derecho que Él le corresponde. En Colosenses capítulo 1:6 nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas que existen, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean lo que sea, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Es muy hermoso poder ver que Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, es el creador de todas las cosas. Él no es parte de la creación. Aunque muchos tratan de presentar a Cristo como un ser creado, el hecho porque en el mismo pasaje que mencioné de Colosenses 1:16, el versículo 15 nos dice que Jesucristo dice, Él es el primogénito de toda creación. Versículo 16, por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces algunas personas tratan de señalar que Cristo es creación, que Cristo no es Dios porque fue creado, por el simple hecho que no entienden bien la palabra primogénito de la creación. La palabra primogénito de la creación en el capítulo 1, versículo 15 de Colosenses, esa palabra primogénito no está hablando como lo naturalmente nosotros conocemos de una persona que tiene hijos, varios hijos, y el primero es el primogénito. Regularmente aquí no dice que Él es el primogénito de la creación, sino es de toda creación. O sea, Él es, la palabra primogénito, ese es el que tiene la autoridad, el derecho, la potestad, la superioridad de toda la creación. Por eso se podría leer muy certeramente diciendo, en vez de decir Él es el primogénito de toda la creación, podemos decir Él es el superior, el que tiene la supremacía
sabiduría de toda la creación. No está mal la traducción de la Reina Valera cuando dice primogénito, porque en sí el término primogénito señala más allá de lo que comúnmente se conoce. Señala superioridad, señala autoridad, señala posesión, potestad sobre toda la creación. Por lo tanto, ¿cómo puede ser un ser creado ser el creador? No, de ninguna manera. Solamente los seres humanos que somos creados podemos hacer cosas, pero no podemos crearlas, porque eso solamente le corresponde a Dios. Si Cristo fuera creado, Él no tendría el poder de crear. Pero como la Biblia nos lo presenta tanto en Génesis como en Juan capítulo 1, versículos 2 y el 3, y aquí en este pasaje leído, que Él es el creador, dice, y porque en sí mismo hizo el universo, va basándose que Dios Padre a través de Cristo hizo el universo. Por lo tanto, Él no es creación, Él es el creador, que son dos cosas muy diferentes. Lo siento por estas personas cegadas por el diablo, por el engaño, porque tratan de negar de una manera u otra la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos algo muy hermoso en esto de creador, a esa cualidad de creador, porque vemos la interrelación de la obra creadora de la Trinidad o de la triunidad o de las tres personas de la divinidad. Se nos dice que el Padre se presenta como fuente y origen de todas las cosas. El Hijo o el Verbo es el agente para todo lo creado y es el revelador de Dios. Y miren qué hermoso esto. Y el Espíritu Santo se presenta como el vivificador, que da vida y suple la energía o aquello que ha sido creado por el designio del Padre y la operación del Hijo. O sea, las tres personas de la divinidad tienen acción. Los tres no son tres creadores, es un solo creador, porque cada uno tuvo su parte para que todo el universo y usted y yo fuéramos creados. Gloria a Dios, porque Dios hace las cosas bien. Por lo tanto, podemos una vez más ratificar que Cristo es Dios, porque Él es el creador del universo. Él es el creador porque todo fue creado. Porque vuelvo a repetirlo, Jesucristo es el creador de todas las cosas, porque así Dios Padre lo estableció y no podemos negar los designios de Dios Padre. Por lo tanto, la tercera razón que presentamos la superioridad de nuestro Señor Jesucristo es porque Él es el resplandor. Dice el versículo 3, la primera parte, el cual siendo el resplandor de su gloria. En cuanto a la gloria esencial de Dios, Pablo declara en 1 de Timoteo 6:16, Dios es el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Aquí inmortalidad pues viene siendo un término, viene siendo un sinónimo de eternidad, porque pues aquí cuando hablamos de inmortalidad se aplica más al hombre, pero Dios es eterno, pero es un lenguaje que se usa para que podamos entender esta verdad. Pero mire, pero la luz en sí inaccesible, aquí como dice que este versículo, llega a nuestra visión espiritual por medio del Hijo. O sea, como nos dice el versículo este que leí, en el que habita la luz inaccesible. Esa luz inaccesible ahora es accesible a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el destello de la gloria de Dios. Él es el que muestra la gloria de Dios. Juan en su evangelio presenta que de la misma manera que el verbo de Dios trae al oído al ser humano los acentos de la voz de Dios, como lo miramos en el versículo 1 cuando presentamos la semana pasada el tema que Jesucristo es la voz final de Dios. De esa manera, como Cristo es esa voz que trae el mensaje divino, que trae el mensaje de Dios, así el Hijo es el resplandor del Padre que llega al ojo del creyente la imagen de Dios. Por lo tanto, Pablo de la misma figura escribe, Dios resplandeció en nuestros corazones para que la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El verbo en la frase, siendo el resplandor de su gloria, también se traduce como la exacta
representación, la santa expresión de la gloria de Dios. Por eso el Hijo llega a ser el siervo de Jehová y el sumo sacerdote, pero siempre era el resplandor de la gloria de Dios, o sea, aquel que podía mostrar la gloria de Dios a través de sus palabras, a través de sus hechos maravillosos. Él resplandecía, o sea, mirar a Cristo es ver la gloria de Dios. Por eso donde Cristo está, ahí está la gloria de Dios. Donde Cristo se hace presente, ahí está la gloria de Dios. ¿Por qué cree que los apóstoles, cuando predicaban al Cristo crucificado pero resucitado por el poder del Espíritu Santo, la gente recibía milagros? Aún la sombra de Pedro al pasar sanaba a los enfermos. Pero ¿sabe por qué? Porque era la gloria de Cristo a través de la unción del Espíritu Santo, a través de estos hombres que llevaba, y esa gloria, ese resplandor de su gloria hacía esas obras maravillosas. Qué hermoso es saber que Cristo es el perfecto representante de Dios en la tierra. Y mire, qué interesante que por eso se le llama el Dios hombre. Dios, su naturaleza divina, hombre en su naturaleza humana, dos naturalezas en una sola persona, un misterio para poder explicarlo, pero lo importante aquí es que nuestro Señor Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, ese resplandor que viene a la vida de aquel que está en oscuridad, aquel que está en tinieblas. Cristo resplandece porque Él es Dios, su gloria resplandece, su gloria llena toda la tierra, su gloria llena tu hogar, tu familia, tu matrimonio, en tu trabajo, en donde quiera que tú estés, que Cristo esté contigo, ahí está la gloria de Dios, y a Él debemos darle gloria porque solamente Él lo merece. Amén. La cuarta, por eso Jesucristo, resplandor de la gloria de Dios, no olvidemos eso. La cuarta razón de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo está hablando con la sustancia. Nos dice el versículo, la imagen misma de su sustancia. Jesucristo, podemos decir, es la exacta representación de la sustancia de Dios. En las versiones modernas, las palabras, la imagen misma, se traducen por la exacta representación o exacta expresión de su sustancia. ¿Qué significa esto de sustancia? Mire, de la misma naturaleza que es el Padre, también lo es el Hijo. No hay variación, sino una exactitud total y completa. La misma sustancia, la misma naturaleza. La sustancia de Dios es que Él es divino, su divinidad. Por lo tanto, Cristo no es creación, es Dios, porque Él es la misma sustancia de Dios Padre. Si se quiere saber cómo es Dios, no hace falta especular, ya que podemos decir que su Hijo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, vino a revelarlo. Es la representación con tal exactitud. Es la fiel y podemos decir precisa representación de la misma sustancia, de la misma esencia, del mismo carácter de Dios, los mismos atributos. Colosenses 2:10 nos dice que en Cristo está completamente, corporalmente, toda la plenitud de la deidad. O sea, Cristo no es solamente una manifestación de Dios, sino Dios manifestado en carne. Solo Cristo podía decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces entendamos bien esto. Él es la misma imagen de la sustancia de Dios. Él es Dios, en otras palabras. Él es igual al Padre, divino. No, aunque sea humano, pero eso no significa que su humanidad anuló la divinidad, la deidad. No, ni por el contrario, la divinidad tampoco absorbió, destruyó la humanidad. Ese es el milagro. Ese es el poder de Dios, que en la persona de nuestro Señor Jesucristo, 100% humano, 100% divino, no se mezclaron, ahí están en una persona, son misterios, pero eso es el poder de Dios, solo Dios puede hacerlo. Por lo tanto, era necesario que así fuese, que Cristo fuese hombre, para de esa manera entendernos, redimirnos y morir por nosotros, porque Dios no puede morir. Era necesario ser Dios
para que su sacrificio fuera final, total, efectivo, eterno para aquellos que íbamos a heredar una grande salvación. Por lo tanto, esas dos expresiones son complementarias, porque podíamos argumentar sobre la primera, que como el rayo, o sea, cuando dice resplandor, porque muchos dicen, no, pues el sol, pero Cristo es un rayo, no significa que es el sol. No, aquí no está hablando de eso. Cristo no es una luz del sol, Cristo no es una luz del Padre, no es un destello de su gloria. Cristo es Dios, y por lo tanto lo que Él destella, lo que Él transmite es la gloria de Dios, porque como Dios solamente lo puede decir, porque Él es la imagen misma de Dios Padre. No hay que confundirnos, está claro, es profundo, misterioso, pero así lo presenta la Biblia. Jesucristo es igual a Dios. Por eso Juan en el capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, o es Dios en otras palabras, aunque Él está hablando en el principio, pero en el presente y en el futuro. Cristo siempre, Cristo fue Dios, es Dios y siempre será Dios. Es algo que no podemos anular de nuestra doctrina, de lo que la palabra de Dios diga. No importa cuántos ateos o personas traten de destruir esta verdad, no podrán, porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Dios no va a pasar de moda. Dios siempre va a ser una obra maravillosa, aunque el mundo se ve en contra de Dios, de los principios divinos. Siempre Dios va a ganar, Dios siempre va a triunfar y su palabra se va a ejecutar, sus planes se van a llevar a cabo. Y aquí es donde vemos lo siguiente, algo hermoso también. La quinta razón, podemos decir que también Jesucristo es superior porque Él es el sustentador. Mire cómo dice esta parte del versículo 3: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No son algunas cosas, son todas las cosas. Cristo es el sustentador. Mire, la magnitud de la obra del Hijo corresponde en todo a las excelencias de su persona. Pues no solo revela a Dios como verbo y resplandor, sino que por su potente palabra, sustenta y lleva adelante a su consumación. Todas las cosas son aquellas que Él mismo creó. Todas las cosas que Él creó las sustenta con su palabra, es lo que está diciendo aquí. Aquí lo vemos en estos pocos versículos como el creador, heredero y quien sustenta toda la obra de Dios. Por eso la palabra sustenta también da el sentido no solo de llevar, sino llevar a cabo todas las cosas. Por su palabra fueron creadas todas las cosas. Por su palabra son sustentadas todas las cosas. Prevalecen todas las cosas. Siguen adelante todas las cosas. Funcionan todas las cosas. Todas las leyes que Dios puso en el universo a través de la palabra de Cristo se mantienen, se sigue manteniendo. No se trata de una figura mitológica como de Atlas o Hércules soportando el mundo del peso sobre sus hombros. No sé si ha mirado esos cuadros, la pintura al Atlas o Hércules ahí hincado soportando el mundo, según es la mitología griega, que Atlas es el que está todo el tiempo ahí soportando ese Titanic. El mundo no tiene una base, la tierra en sí no tiene una base donde asentarse. Pero sí hay una ley que le dice a la tierra que debe estar ahí en el universo. Una ley que le dice a la tierra que tiene que dar su vuelta al día en su propio eje cada 24 horas y una vez al año alrededor del sol. Y no hay rieles, no hay una riel para que la tierra vaya. No, todo está ahí establecido por la palabra de Dios. Hoy miraba algo sobre una persona, un robot que han mandado a Marte, sacó una foto de la Tierra y de Venus, porque si sabe, Venus es el planeta más cercano a la Tierra, y lo cual se tardan muchos días años para llegar allá. Pero mire, ahí se puede ver qué hermoso que en ese vasto universo oscuro hay dos lucecitas, dos estrellitas, la Tierra y Venus.
Y luego dice que cada uno tiene su rotación anual y cada planeta de nuestro sistema solar, todos giran alrededor del Sol sin salirse de su órbita, sin salirse de su lugar, sin chocar. ¿Y sabe por qué? Porque por la palabra de Dios así lo dijo. La palabra de Dios puso una ley, le dijo a la tierra. Por la palabra de Dios, aquí en la tierra, Dios le dijo al mar, de aquí no saldrás. Y así se ha sostenido hasta el día de hoy. Pues esa misma palabra es la palabra de Cristo. Por eso aquí podemos decir que Cristo con su palabra sustenta el universo. Cristo por su palabra sustenta nuestro planeta. Cristo por su palabra con más razón nos sustenta a nosotros que hemos creído en Él y que lo hemos aceptado como Señor y Salvador. Por lo tanto, Él es su palabra, su poder es magnífico, su poder es grandioso. Todo lo que sucede, escuche bien mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, todo lo que sucede está bajo su control. Todo lo que sucede está bajo el control de la palabra de Cristo. Todo el universo está bajo el control de la palabra de Cristo. Por lo tanto, por ello, hermano, es maravilloso considerar que Él es el sustentador de todas las cosas, aún de nuestras necesidades, y que podemos en Él descansar, ya que Él nos sustentará conforme a lo que nos ha prometido, porque Él es fiel, Él cumple su promesa. Él no es hombre para que mienta. Bueno, podemos decir que es hombre, pero no es cualquier hombre. Es el hombre más maravilloso del universo, el que murió por usted y por mí, y que lo que Él promete Él lo cumple, porque Él es Dios. Por lo tanto, es hermoso, es alentador, es motivador saber que Cristo con su palabra sustenta todo. Por eso, mi hermano, mi hermana, no temamos, no nos desanimemos, seguimos adelante. Tenemos de nuestro lado a nuestro Señor Jesucristo, que con su palabra puede hacer posible todas las cosas. No importa tu necesidad, tu problema, tu situación, tu enfermedad, por la palabra de Cristo puedes recibir sanidad. Por la palabra de Cristo puedes recibir solución a tu problema, porque así lo presenta la palabra de Dios. Por eso esta es una razón más por decir que Jesucristo es quien sustenta todas las cosas. Gloria a Dios por ello. La sexta razón es que Él es el Salvador. Nos dice el versículo 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo. Aquí vemos cuál fue el propósito de su venida. Para que el hombre tuviera resultado, se tenía que quitar el obstáculo que estorbaba. Y el obstáculo que estorbaba era el pecado. Y solamente Jesucristo, por su muerte y resurrección, pudo hacer posible para purificarnos de todo pecado. Porque la sangre de animales, la sangre de los bueyes, de las ovejas, de los machos cabríos, de los corderos, de las aves, no pudieron purificar totalmente al ser humano. Eran purificaciones temporarias. En cambio, la sangre de Cristo derramada una vez para siempre es eterna, es poderosa, tiene el poder para poder purificar todos los pecados de la humanidad, de todos. Así toda la humanidad se arrepiente. Toda la humanidad se arrepiente y confiesa sus pecados y aceptan a Cristo como Señor y Salvador. La sangre de Él puede purificar, limpiar a toda la humanidad. Y aún si hubiera vida en otros planetas como unos creen, pero bueno, ese es otro asunto, no estoy diciendo que lo hay, pero aún si lo hubiera y estuvieran en la misma situación, que todo el universo, todas las galaxias, hubiera gente pecadora y que también reconocieran a Jesucristo como Señor y Salvador, pues déjenme decirle que la sangre de Cristo es suficiente para perdonar todas las personas, no importa el número, no es limitada. La sangre de Cristo es ilimitada, tiene poder. Por eso Él nos dice aquí, esta es una razón más para ver la superioridad de nuestro Señor Jesucristo, el único camino, la única verdad, la única vida que podemos nosotros tener a través de Él. Por lo tanto, recordemos
que es que para que el plan de Dios para el hombre tuviera resultado, se tenía que quitar el obstáculo, ese pecado. Por eso Cristo no bastó solamente, no solamente era su palabra de crearlo, sino tuvo que tomar forma humana y morir por nosotros. Él no meramente prometió perdón como los profetas, sino que logró mediante su sacrificio de sí mismo perdonarnos. En su acto redentor realizó lo que ningún sacerdote había hecho, que era quitar el pecado, no solo en forma temporaria, sino Cristo quitó el pecado en forma permanente. O sea, que todo aquel que se arrepiente de sus pecados son perdonados totalmente. ¿Por qué? Porque ese es el poder de la sangre de Cristo. Por eso nos dice que Él es el Salvador, Él es el purificador de nuestros pecados. Su sangre tiene el poder. Por eso, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, es una bendición tener a Cristo, porque su sangre nos limpia de todo pecados pasados, presentes y también futuros. Pero no por eso vamos nosotros a tratar de jugar con Dios o tratar de burlar a Dios. Peco y mañana me arrepiento. También hay un versículo que dice que no ignoremos, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Por eso, si tú crees que porque Cristo tiene el poder de su sangre de perdonar tus pecados y sigues pecando voluntariamente, con malicia, déjame decirte que Dios nos lo puede burlar. Por eso tenemos que arrepentirnos de corazón y alejarnos del pecado. No decir, mañana me arrepiento, acabo Él me puede perdonar. Aunque Él puede perdonar todos nuestros pecados, pero la actitud del corazón tiene mucho que ver. Tengamos cuidado, no podemos burlar a Dios, porque hay personas que así están, que no tienen tiempo de arrepentirse y se pierden por la eternidad. Pero gloria a Dios, a nuestro Dios, porque Cristo es nuestro purificador, Él es nuestro Salvador. Y por último, la última razón, Jesucristo, su supremidad lo muestra porque Él es el soberano. Se sentó, dice así el versículo final, la parte final del 3. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso podemos decir, el heredero, el sustentador, el purificador, toma asiento a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, un lugar ejecutivo de donde dispone todas las prerrogativas divinas y de todos los recursos de la omnipotencia, de la omnisciencia y de la omnipresencia. O sea, todos los atributos de Dios están en Cristo. Él los tiene, son parte de su naturaleza. Por lo tanto, Él, después de morir, de purificarnos con su sangre, resucitar, se sienta a la diestra de Dios Padre, desde donde el momento actual Él sigue haciendo una obra en nuestros corazones. Él está sentado a la diestra de Dios, donde intercede por nosotros, donde ha prometido volver otra vez. Y mientras Él viene otra vez, Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza, Cristo liberta, Cristo hace la obra en tu vida y en mi vida cuando tenemos la fe y acudimos a Él arrepentidos de nuestros pecados en humildad, porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Por esa razón, puede obrar libremente nuestro Señor Jesucristo y poderosamente a favor de los sumisos a su voluntad, porque él mismo, por su sacrificio, ha anulado el pecado y ha puesto manifiesta la justicia de Dios. Él vino a ser nuestra justicia. Por eso el autor de Hebreos tiene como propósito señalar totalmente las excelencias del capitán de nuestra salvación. Él es el capitán de nuestra salvación, y la eficacia de su labor de sumo sacerdote, que nadie podrá volver a la sombra del antiguo régimen. No podremos volver a la ley, a tantos ritos que antes se requerían para agradar a Dios. No, ya todo está pagado, ya todo está solucionado a través de nuestro Señor Jesucristo.
el gran Maestro, nuestro Señor, nuestro Dios, que vino a salvarnos de toda maldad, de todo pecado. Por eso es importante que al estar sentado nuestro Señor Jesucristo a la diestra de Dios, señala y garantiza que Él tiene la autoridad tanto en los cielos como en la tierra y debajo de la tierra. Por eso Él pudo decir antes de ascender y sentarse a la diestra de Dios Padre, en el capítulo 28 de Mateo, nos dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra. Por lo tanto, y da una orden de predicar su evangelio, da una orden de bautizar, da una orden de enseñar. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, Cristo es superior a todo. Es maravilloso saber que ese es el Cristo que servimos, ese es el Cristo que adoramos, ese es el Cristo a quien clamamos, y ese es el Cristo que también a ti, amigo, amiga, puede venir a cambiar tu lamento en gozo, puede cambiar tu situación, puedes transformar tu vida, puede darte amor, puede darte paz, puede darte gozo, puede darte la victoria en la situación que estés pasando. Por eso podemos llegar a esta conclusión: Jesucristo, la diestra, la majestad en las alturas, Él es Dios, Él es Señor. Por lo tanto, podemos nosotros terminar este mensaje: solo Jesucristo es superior a todo, porque Dios Padre así le dio la autoridad. No hay otra más, no hay otra persona. Él es el mejor, Él es el superior, Él es el todo. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos que Él es lo máximo por muchas razones, pero en esta ocasión solamente 7 razones miramos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es heredero, creador, resplandor de la gloria de Dios, de la sustancia divina. Él es el sustentador que con su palabra sustenta todas las cosas. Él es nuestro Salvador y Él es nuestro soberano. Por ello nosotros, ¿qué debemos de hacer a esta verdad? Debemos obedecerle a Él, debemos agradarle a Él, debemos servirle a Él, debemos predicar sobre Él, porque eso le agrada a Él. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga, ese es el mensaje para ti. Cristo es superior a todos. Cristo es el ganador, Cristo es el triunfador, y me da gozo, me da alegría saber que yo y ustedes estamos del equipo del ganador, estamos del equipo de Cristo, y nada ni nadie nos podrá separar de la relación del amor de Cristo Jesús. Por eso hay que seguir adelante, hay que seguir orando, hay que seguir leyendo su palabra, hay que seguir alabándole, hay que seguir adorándole, hay que seguir predicándole, porque esa es la voluntad de Dios Padre para con nosotros. Y que Dios Padre siga obrando en su vida y en mi vida. Gracias damos por su palabra, que es bendita para siempre. Vamos a orar. Padre, en este momento, gracias por tu palabra, que es bendita para siempre. Gracias que tu palabra ha venido, Señor, a edificar nuestras vidas de una manera especial. Ahora yo te pido que, Señor, que nuestra relación con Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor, vaya en crecimiento cada día más y más. Señor Jesús, que tú seas siempre el centro de nuestras vidas y que siempre te proclamemos, porque hay muchas razones para poder nosotros tener seguridad que tú eres superior a todos, porque así Dios Padre lo ha establecido. Y es por eso que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el superior de todo, venimos ante ti, Padre, para interceder por aquellos que están en enfermedad, por aquellos que están pasando problemas en su matrimonio, económicos, físicos, legales o cualquier situación, circunstancia negativa que estén pasando. En el nombre poderoso de Jesús pedimos que tú te glorifiques con tu palabra en la vida de cada persona. Por eso en este momento, aquellos que estén escuchando este mensaje, esta oración, cualquiera que sea esa enfermedad, esa dolencia, ese problema, esa situación negativa, en el nombre de Jesús recibe la solución, recibe sanidad, recibe el poder de Dios para que la gloria de Dios se manifieste y tú tengas victoria en esa situación que estás pasando.
Pedimos, Señor, en este momento por Alberto, allá en El Salvador, para que tú, Señor, obres en su vida, en su cuerpo, en cualquier situación que él se encuentre, lo que está haciendo, que se esté sintiendo mal. En este momento, Señor, oramos para que tu poder, tu palabra, haga el efecto en su vida y, Señor, se levante de todo síntoma que lo esté agobiando, que lo esté afectando. Hazlo libre en el poder del nombre de Jesús. También por su mamá seguimos orando, Señor, porque mientras hay vida y esperanza, y para ti no hay imposible para poder dar órganos nuevos. Por eso en este momento glorifícate en esta familia, en Alberto, en su mamá y en su familia. Y también por todos aquellos que estén enfermos o, como ya lo he mencionado, están pasando por momentos difíciles, circunstancias negativas, también glorifícate, Padre Santo. Todo esto yo te lo pido, mi Dios, en el poder del nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo haga la obra, y al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria, sea la honra, sea la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga y que tengan una hermosa noche y recuerden, Cristo es superior a todos. Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, también nosotros somos más que vencedores en su nombre. Saludos de mi esposa y de mi persona. Dios les bendiga ricamente.